Buenos días, queridos oyentes. Soy Adriana Lucuara, bienvenidos a nuestro programa Día a Día Empresarial. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cooperación y la comunicación en la empresa. Tenemos como invitada a María Claudia Torres, quien es una reconocida empresaria experta en gestión de la comunicación y coordinadora de la carrera de comunicación en la Universidad Javeriana. Buenos días, María Claudia. Buenos días, Adriana. Gracias por la invitación. Buenos días. Y también nos acompaña Carolina Parra, quien es experta en Administración y Tecnología de la Comunicación. Bienvenida, Carolina. Buenos días, Adriana. Buenos días, María Emilia. Gracias por la invitación al programa. Bueno, tenemos a dos expertas en gestión de la comunicación y gestión del conocimiento, y nos gustaría que nos comentaran acerca de cómo funciona la comunicación y cooperación en la empresa. Claro que sí. Pero antes, para poder comprender la dimensión de este concepto, voy a contarles una historia. ¿Cuál historia nos vas a contar, Carolina? Es una historia clásica, creo que algunas personas ya la han escuchado. Es la de los tasmanos y franceses en la playa. ¿La conoces, María Claudia? Sí, claro que la conozco. Es una gran muestra del poder que tiene la comunicación en las sociedades. Así es. Bueno, la historia es sobre un explorador francés llamado Marc-Joseph Marion Dufresne, que en 1772 llegó a la costa de Tasmania, convirtiéndose en el primer extranjero que los tasmanos veían en 8000 años. Cuando este francés puso los pies en Tasmania, se encontró a los nativos recogiendo madera arribada a la playa. Él y sus hombres se acercaron con cautela y les ofrecieron regalos, pero los tasmanos los rechazaron mientras gesticulaban frente a la madera que habían recogido. El capitán francés se confundió mucho y consideró que como gesto de buena voluntad podrían ayudarles a encender la hoguera que él creía estaban preparando. Al hacerlo, los tasmanos huyeron asustados a una colina cercana y comenzaron a arrojar piedras a los desconcertados franceses. Esta precipitada huida de los tasmanos nos sugiere que estaban al menos tan turbados como sus visitantes. La pregunta que se hicieron los franceses fue: ¿para qué otra cosa se puede querer hacer una pila de madera en la playa? Y por otro lado los tasmanos pensarían: si queman nuestra pila de madera, ¿qué otra cosa pretenden sino atacarnos? Entonces allí es cuando se producen los problemas de malas interpretaciones. Y bueno, ¿cómo se puede relacionar esta historia con los casos de cooperación y comunicación en la empresa? María Claudia también conoce esta historia, entonces, bueno, coméntanos, María Claudia, ¿cómo va relacionada con los casos de vida real? Es algo realmente más simple de lo que parece. Podemos relacionar esta historia con el quehacer en las organizaciones en nuestra era actual. Teniendo en cuenta esta historia, podremos sacar conclusiones muy importantes. Para empezar, retomando la historia, podemos señalar que la manera en la que los tasmanos veían y concebían el mundo era completamente distinta a la de los franceses. Para los tasmanos, el hacer una pila de madera en la playa tenía otro significado. Para ellos, tal acción tenía otros beneficios. Cuando los franceses, sin saberlo, irrumpieron en el entorno de los tasmanos al encender una pila de madera, estos lo tomaron como una gran amenaza, pues jamás habían utilizado dicha pila de madera con el mismo fin que los franceses la utilizaban. El problema comunicativo está latente en este ejemplo. La comunicación en las organizaciones nos debe poner a reflexionar sobre el ejemplo dado. Todos deben tener un mismo fin. Todas y cada una de las personas que son parte de una compañía deben conocer las necesidades de los otros y asimismo ayudar lo más posible para llegar a concretar una meta propuesta. En el caso de la historia, no todos tenían un mismo propósito. Sí, tienes toda la razón, María Claudia. La comunicación es clave para que todos estén de acuerdo y no se hagan interpretaciones erróneas. Cada persona interpreta un hecho de una manera diferente dependiendo del conocimiento y las creencias propias. Eso puede generar malos entendidos, por eso siempre es importante ser claros y concisos con la información que se comunica. Eso es completamente importante. En la actualidad se siguen presentando dificultades al comunicarnos. Por ejemplo,
Es muy útil saber que en las organizaciones hay una segmentación de departamentos para poder distribuir las labores. Se podría creer entonces que la información en las organizaciones se puede interpretar de diferentes maneras por este hecho, pues cada departamento tiene un enfoque o visión distinta cuando se aproximan a un tema de acuerdo a su experiencia y conocimiento con respecto al mismo. Sin embargo, siempre que se quiere aprender algo nuevo relacionado con el funcionamiento de la compañía, es indispensable que cada individuo lo tome como una tarea y decida conocer su entorno laboral más a fondo, es decir, saber que la información que conoce va mucho más allá de la que su departamento maneja. Ese es muy buen punto. Según esto, ¿qué soluciones se podrían hallar para que la comunicación en las organizaciones no se fragmente de manera que cada persona tenga solo una pequeña parte de ella y pueda hacer ayuda en otras áreas de la compañía? Yo pienso que cada uno de nosotros puede enriquecer la comunicación y la cooperación alrededor de su posición en la empresa, si logra que lo que más importe sea el trabajo colaborativo independientemente de sus áreas de trabajo, teniendo siempre una actitud amable y comprensiva para darle a entender a los otros qué tan abierto está para adquirir nuevos conocimientos, no de una manera prepotente como lo hicieron los colonizadores europeos, que al final lograron imponer sus puntos de vista, acabando con diferentes culturas americanas. Es verdad, María Claudia, la comunicación adquiere un papel relevante para mantener la imagen, la cultura propia y generar nuevo conocimiento. Por ejemplo, en la historia que nos relató Carolina, podemos ver lo importante que son las interpretaciones. No se deben interpretar los hechos solamente desde el punto de vista personal, es decir, con base solamente en la cultura, en las experiencias pasadas y creencias propias, sino también se debe poseer un conocimiento de las otras culturas para entender su comportamiento y comprender efectivamente el sentido y significado de los mensajes que se están transmitiendo a lo largo del proceso de comunicación. Tienes razón, Adriana. Hasta las formas más simples y aparentemente universales de comunicación, como un gesto con la mano, puede tener diferentes significados según la cultura y hay que tener mucho cuidado con eso también. Claro que sí, la comunicación no debe ser absolutamente concebida desde la parte verbal. Como sabemos, también existe la comunicación no verbal y esa tiene mucha influencia en nuestra vida cotidiana. Todo lo que experimentamos en la vida tiene su relación directa o indirecta con los signos. Y en realidad se logra un buen complemento al coordinar signos verbales con signos no verbales. A veces también puede suceder que los signos verbales no nos son suficientes para expresar algunas ideas. Es entonces cuando los signos no verbales no son tan útiles. En nuestra sociedad se ve reflejado el poder de la simbología. Realmente todo tiene que ver con signos, tanto verbales como no verbales. Es muy interesante el tema y hay mucho material por dar a conocer. Si lo analizamos a fondo, las barreras del idioma no son un problema en ciertas situaciones si le damos, por ejemplo, a la gesticulación el lugar que se merece como vía de comunicación. Bien, como conclusión podemos decir que la cooperación en la comunicación permite integrar la información de forma correcta en una organización. También que es vital coordinar los diferentes puntos de vista e interpretaciones en la comunicación, teniendo en cuenta el campo de experiencia propio del emisor y el receptor, y también el campo de experiencia que tienen en común. Exactamente, Adriana, así es. Entonces agradecemos a nuestras invitadas, María Claudia y Carolina, por haber venido y por comentarnos todo esto acerca de la cooperación, de la comunicación en las empresas. Muy interesante el tema de hoy, pero lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, queridos oyentes, por escucharnos y nos vemos la próxima semana con más de nuestros tips empresariales de nuestro programa Día a Día Empresarial. Hasta pronto.